Buenos días a todos, sean bienvenidos. Damos la más cordial bienvenida a todos los que están el día de hoy presentes. Dios les bendiga. También damos la bienvenida a todos aquellos que nos están recibiendo vía la señal de internet en sus hogares, las iglesias distintas que nos reciben aquí en el territorio nacional, en Puebla, en Chilpancingo, en diversos lugares más donde están recibiendo esta señal, y también en Estados Unidos, en los diferentes estados que de manera constante están recibiéndonos. También Dios los bendiga a todos. Si hay personas nuevas que nos visiten por primera vez, también les damos la más cordial bienvenida. Queremos hoy compartir la palabra con los presentes, y como está en el texto que estaba hace un momento, el tema de hoy que quiero compartir con los presentes es la oración que el Señor escucha. La oración que el Señor escucha. Y vamos a leer Juan 9:31, por favor. Juan capítulo 9, versículo 31. Este texto va a servir como la base de este estudio. Es un estudio, más que una predicación, un estudio bíblico, y es con respecto precisamente a la importancia de la oración y algunos mitos e ideas incorrectas al respecto del mismo. Dice la Escritura en este texto: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Leo una vez más. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este texto es parte de un interrogatorio hecho a un hombre que había sido ciego de nacimiento y que en este momento estaba ya sano. Ahora ya podía ver, y debido a que él afirmó que Jesucristo lo había sanado, los fariseos y algunos judíos más estaban enojados porque ellos decían que Jesucristo era un impostor, y entonces no creían que él hubiera sido ciego. Y empezaron a interrogarlo, primeramente a sus padres, le preguntaron si él realmente había sido ciego, y los padres de este hombre, sabiendo que eso les podía acarrear una expulsión o que lo sacaran de la sinagoga, acabaron diciendo: pues pregúntenle a él, tiene edad, ya está grande, que él responda. Y fueron con él y empezaron a hacerle un interrogatorio a ver quién te sanó, cómo te sanó, qué te hizo. Y él empezó a describir todo lo que hizo el Señor Jesucristo, que en este caso le había puesto lodo en los ojos, había hecho lodo con su propia saliva, lo había puesto en los ojos, y después este hombre pudo recobrar la vista. Ellos volvieron a preguntar: a ver, no, dinos otra vez cómo fue, a ver, en qué momento, a qué hora, con un interrogatorio judicial prácticamente. Y finalmente ellos le decían a este hombre que había sido ciego: sabemos que este hombre no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no guardaba leyes que ellos querían que él guardara. Y él entonces hace esta declaración, dice: mira, yo no sé quién sea, no lo conozco, pero sí sé una cosa: yo sé que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Y quiero basarme en este texto porque hoy existen muchos mitos respecto a la oración. Este texto, por ejemplo, se ha utilizado para decirle a las personas: tú no puedes orar porque eres una persona que estás viviendo en pecado, o si no eres cristiano no puedes orar, de hecho ni debes orar porque está mal. Y algunos otros piensan incluso que nadie puede orar salvo algunas personas solamente, y esto genera una idea incorrecta y falsa en la vida de mucha gente que a veces necesita ir a Dios, pero a veces se ve impedida porque en su mente, en su corazón, siente o cree que no debe de orar. Es muy importante la oración. Quisiera ver los objetivos de este estudio. El primer objetivo de este estudio son tres específicamente. Es comprender por qué es importante que todo hombre ore a Dios. ¿Por qué es importante que tú, incluso si nunca lo has hecho o en alguna ocasión lo has llevado a hacer o crees que no sabes, comprender por qué es importante que todo hombre ore a Dios? Es muy importante. De hecho, si no lo sabes, tú fuimos creados para tener comunión con Dios. Ese es el motivo inicial por el cual Dios nos creó a ti y a mí. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto de Edén, Él creó primeramente al ser humano, al hombre, y lo creó para tener comunión con Él. Es un objetivo primario de tu existencia.
Si alguna vez te has preguntado para qué estás en esta tierra, yo te puedo decir que esta es quizás la parte más importante, tener comunicación con Dios. El segundo objetivo es entender en qué situaciones el Señor no escucha la oración. También es importante comprender, porque también es cierto que hay personas, mucha gente me ha dicho, es que yo he orado a Dios mucho tiempo y Dios no me ha respondido. Y muchas veces se debe a que precisamente Dios no los está escuchando. La Biblia nos dice por qué y nos dice en qué circunstancias. Y el tercer objetivo es comprender cómo es la oración que Dios escucha. ¿Cómo es la oración que Dios sí escucha? Y aquí tú vas quizás a poder entender por qué a veces Dios sí ha respondido a oraciones que tú has hecho y también por qué a veces no ha respondido la oración que tú en la que te has dirigido a Dios de una o de otra forma. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, vamos a orar a Dios y vamos a encomendar en su mano este estudio. Señor y Dios, te agradezco la vida que nos das en este día. Gracias por cada persona que traes a esta reunión. Gracias por cada uno de aquellos que nos reciben vía internet también, Señor. Tú no tienes fronteras ni límites en tu alcance y tu poder. Yo te pido que tú hables a cada uno, Señor. Que hoy puedas transmitir esta verdad al corazón, Señor, para que muchos que no han orado o no oran de manera habitual puedan sentirse animados a hacerlo, Señor, sabiendo que es una de las razones por las que fueron creados inclusive. Ayúdanos a quitar los mitos, las falsas ideas, pero también a establecer las razones reales por las cuales tú puedes escuchar y que de hecho escuchas la oración. Háblanos, por favor, te ruego, a cada uno conforme a nuestra necesidad, y ayúdame también, te pido, a transmitir esta palabra de tal forma que sea de bendición y edificación para todos los que le escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dirigirse en oración a alguien. Es una cuestión de, hasta podríamos llamar, que está dentro de la historia. Algunos antropólogos han dicho que el ser humano es incurablemente religioso. Y esto es muy importante de entender. Porque cuando hablamos del cristianismo, las personas hoy en día polarizan la cuestión de buscar a Dios hablando de religiones. Y cuando hablamos de religiones, el ser humano empieza entonces a hacer divisiones y grupos. Bueno, esta religión, esta otra religión, yo soy de esta no está bien, esta está mal. Cuando hablamos del cristianismo, no estamos hablando realmente de una religión, y esto es muy importante. El ser humano, desde que tenemos memoria, desde que tenemos historia, desde que tenemos hojas o hay pinturas en donde los seres humanos plasmaban lo que ellos creían, siempre el ser humano ha estado ligado a la creencia en Dios, siempre, en todo momento. No existe una sola cultura que sea atea. Esto es muy importante de entender. Hoy en día que algunos jóvenes se jactan de decir que son ateos, realmente ni siquiera entienden a veces lo que están diciendo. No existe una sola cultura en la historia de la humanidad que sea atea. Todas las culturas, sin excepción, todas tenían la creencia en un Dios o en muchos dioses, dependiendo su grado de avance. Las culturas monoteístas fueron las primarias, es lo que coincide con la Biblia, y después eso se multiplicó en el politeísmo, cuando la gente creía o llegó a creer en muchos dioses. El ser humano siempre está buscando dar gracias a alguien por las cosas buenas que tiene y recibe aún de la naturaleza. Por eso, en nuestros antepasados, por ejemplo, en el territorio mexicano, pues tenían dioses como el sol, como la lluvia, como la tierra, como el maíz, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos sabían que debían dar gracias a alguien. ¿Quién se los enseñó? ¿Quién se los dijo? Simplemente es una necesidad que el ser humano tiene de hacerlo y siempre va a buscar todo ello. Te cuento una pequeña anécdota que ocurrió de un hombre que predicaba al pueblo ruso. Los rusos, antes de que terminara el comunismo fueron criados y fueron adoctrinados en el ateísmo. A ellos se les enseñaba en las escuelas de manera oficial que Dios no existía. El comunismo como tal terminó en 1991, pero durante aproximadamente 70 y tantos años, 74 años aproximadamente, muchos rusos vivieron y crecieron bajo el yugo del ateísmo y era un delito de hecho contra el Estado creer o enseñar algo de Dios. Te cuento lo siguiente. Un predicador que habló con un matrimonio ruso empezó
a arguir en contra del predicador lo siguiente. Él dijo, no nos hable de Dios, sabemos que Dios no existe porque somos ateos, pero le queremos contar una curiosa experiencia que nos ocurrió. Y salió de ellos empezar a comentar. Dice, una vez ellos eran escultores. Mientras esculpíamos una estatua de Stalin, mi esposa me preguntó, le dijo, querido, ¿qué piensas de los pulgares? Hablando del dedo pulgar. Si no pudiésemos oponer el pulgar a los otros dedos, los dedos de nuestra mano serían como los de los pies. No podríamos sostener un martillo, un mazo, ninguna herramienta, ni siquiera un libro o aún un trozo de pan. La vida humana prácticamente sería imposible si no existiera o no tuviéramos un pulgar. Dime ahora, ¿quién hizo el pulgar? Ambos aprendimos el marxismo en la escuela y sabemos que el cielo y la tierra no fueron creados por Dios, sino que existen por sí mismos. Pues así lo hemos aprendido y así lo creemos. Si Dios no ha creado el cielo y la tierra, pero solamente hubiese creado el pulgar, por esa pequeña cosa debería ser reconocido y aclamado. Nosotros elogiamos a Edison, a Bell y a Stephenson por haber inventado la bombilla eléctrica, la lámpara de luz eléctrica, el teléfono y el ferrocarril. ¿No deberíamos entonces elogiar a quien inventó el pulgar? Si Edison no hubiese tenido ese dedo, no podría haber inventado nada de lo que hizo. Si aceptamos que Dios creó el dedo pulgar, es justo que lo elogiemos por ello. El marido se enojó mucho, cosa que a menudo ocurre con los maridos cuando las esposas dicen algo acertado. No hables tonterías, has aprendido que no hay Dios. Por otra parte, no estamos seguros de que en nuestra casa no haya micrófonos y alguien puede escuchar lo que estamos hablando y nos acarree problemas. Convéncete de una vez por todas, no hay nadie en el cielo, Dios no existe. La mujer replicó, esto es aún más asombroso. Si en el cielo estuviera el Dios omnipotente en el cual estúpidamente creían nuestros antepasados, sería natural que tuviéramos pulgares. Un Dios todopoderoso puede hacerlo todo, por lo tanto, le sería fácil hacer también pulgares. Sin embargo, si en el cielo no hay nadie, por mi parte estoy dispuesta a alabar desde el fondo de mi corazón a ese nadie que ha hecho los pulgares. Por lo tanto, se convirtieron en adoradores de ese nadie. Su fe en ese nadie aumentó con el tiempo y creyeron en él no solamente como el creador de los pulgares, sino también de las estrellas, las flores, los niños y todas las cosas bellas que disfrutaban en la vida. Esta pareja se sintió inmensamente feliz cuando les dije que sus creencias eran correctas, que efectivamente hay un alguien, que Dios es espíritu, su Hijo es amor, sabiduría y verdad, y que Él envió a su Hijo para morir en la cruz por ellos. Y esa fue la historia de cómo este matrimonio, que fue criado en el ateísmo y enseñado a que Dios no existía, simplemente por mirar su cuerpo y lo que ellos podían hacer, llegaron a la conclusión de que alguien debía ser adorado por el pulgar que ellos tenían. Qué sencillo, una fe como la de un niño, pero qué sencillo es comprender cómo cuando el ser humano empieza a examinar lo que a su alrededor hay, no puede llegar a creer que todo se hizo solo y se siente inclinado a agradecer a alguien. En nuestra cultura es muy común que las personas digan gracias a Dios, si Dios quiere, primero Dios, frases que a veces solamente son muletillas, son cosas que decimos porque las han repetido otras personas y a veces no estamos entendiendo el por qué se dicen. Pero también es una verdad que en la Biblia la oración es una parte que aparece prácticamente en cada hoja. Moisés clamó a Dios y el mar se dividió. Josué oró y el río Jordán se detuvo. Ana oró y nació Samuel, siendo ya una mujer estéril. Asa, un rey, oró y ganó una victoria que estaba prácticamente perdida. Daniel oró y le fueron reveladas los tiempos en que su pueblo sería cautivo todavía en Babilonia. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, y Amán, que deseaba matar a Mardoqueo y aún a Esther si era posible, acaba ahorcado él mismo. Nehemías oró y el corazón del rey se ablandó para permitirle ir a restaurar las murallas de Jerusalén. Elías ora y la lluvia desciende a la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Pablo y Silas oran y cantan, las puertas de la prisión les son abiertas y las cadenas de los presos son quitadas. La iglesia ora ardientemente y Pedro, que estaba en cárcel, es libertado por un ángel. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Y siempre en respuesta a la oración ocurren cosas que solamente la eternidad nos podrán decir cómo pudieron llegar a ocurrir. Es más, usted está aquí hoy, yo estoy seguro,
porque alguien ha orado por usted. Quizás alguien que usted conozca, quizás alguien que no conozca, pero siempre el ser humano está envuelto en la esfera de la oración. Si usted es una persona cristiana que hoy cree en Dios y que está alabando a Dios, yo no sé si usted percibía la presencia de Dios hace un rato en la alabanza, era algo muy notorio. Bueno, alguien tuvo que orar para que usted pudiera conocer a Cristo. Es una verdad en la Escritura que Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Y por eso a veces Dios excita el espíritu del cristiano y del hombre para que ore a fin de que Dios pueda obrar. Aún hay oraciones de personas que quizás van a poder orar y quizás no van a poder ver los frutos de sus oraciones. Y solamente la eternidad después de la muerte podrán mirar el fruto de las oraciones que pudieron hacer. Te cuento otra historia más que me llegó hace poco por correo electrónico, una anécdota sobre la oración de un misionero que viajó a África. Él es americano. Cuando él regresó a Michigan, Estados Unidos, y esto es importante para entender por qué a veces sentimos necesidad de orar por otra persona. Los que son cristianos me entenderán, a veces Dios pone en tu corazón, ora por fulano, ora por sultano, ora por esta situación, ora por aquello, ora por aquella iglesia. Y son ideas que de repente llegan, no estaban en tu mente, tú no estabas pensando en eso, pero súbitamente llega a tu corazón la idea y es importante hacer caso a lo que Dios te pone en ese momento. Este misionero, cuando regresó a su iglesia en Michigan, en Estados Unidos, mientras servía como misionero en un pequeño hospital en una área rural de África, cada 2 semanas viajaba a la ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de 2 días y debía atravesar la jungla. Debido a lo largo del viaje, tenía que pasar una noche en un punto medio y reanudar su viaje al siguiente día. En uno de esos viajes llegó a una ciudad donde fue a retirar dinero del banco para comprar víveres, medicinas al campamento donde él estaba y regresar nuevamente al campamento donde él servía. Cuando llegó a esa ciudad, dijo él, observé a 2 hombres peleando, uno de los cuales estaba bastante herido por el otro. Curé sus heridas y al mismo tiempo le hablé del Señor Jesucristo. Después de esto reanudé mi viaje de regreso al hospital. Acampé en un punto medio en la selva y a la mañana siguiente reanudé mi viaje y llegué al hospital sin ningún incidente. 2 semanas más tarde repetí mi viaje. Cuando llegué a la ciudad se me acercó el hombre al cual yo había curado hacía 2 semanas y me dijo que la vez pasada cuando lo curaba, él se dio cuenta que yo traía dinero y medicinas y agregó lo siguiente: unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te adentrabas en la jungla, pues sabíamos que habías de acampar y planeábamos robarte el dinero que tenías. Y de hecho queríamos matarte, porque era la única forma de esconder lo que habíamos hecho. Pero no pudimos hacerlo porque llegamos a donde estaba tu tienda de campaña y vimos 26 guardias bien armados. Ante esto no pude más que reír a carcajadas, dice el misionero, y le aseguré que yo siempre viajaba solo. El hombre insistió y agregó: no, señor, yo no fui la única persona que vio a los guardias armados. Todos mis amigos los vieron y no solo eso, sino que entre todos los contamos porque no entendíamos de dónde habían salido esos hombres. En ese momento uno de los hombres, cuando estaba contando esto él, allí en Michigan, se pone de pie, interrumpe al misionero y le dice de favor que le diga la fecha exacta cuando sucedió eso. El misionero le dice la fecha y el mismo hombre le dice la siguiente historia: en esa noche que tú estás contando, cuando estabas tú en África, era de mañana en esta parte del mundo y yo me encontraba con unos amigos preparándome para jugar un deporte. Estábamos a punto de comenzar cuando sentí la imperiosa necesidad de orar por ti. De hecho, el llamado del Señor era tan fuerte que llamé a algunas personas de la congregación por teléfono para que oraran en ese momento conmigo. Entonces, dirigiéndose a la congregación, le dijo: todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar, ¿podrían ponerse de pie? Todos los hombres que habían acudido a orar por él se pusieron de pie. El misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran, pero se dedicó a contarlos. Eran 26 hombres. Se supo la historia, pero a veces no podemos saber de dónde llega esto. Y cuando digo esto, me impactó mucho esta anécdota porque yo viajo mucho también. Viajamos mucho, viajamos a Estados Unidos, incluso hemos viajado por carretera varias veces, son muchas horas de viaje. Hemos sabido de tragedias, familias enteras que han muerto en esos viajes, son peligrosos, son largos, son cansados, y aún dentro de Estados Unidos también hemos viajado muchísimo.
Y yo le he contado siempre y he dicho a los hermanos en las iglesias, oren por nosotros, hermanos. Y yo sé que hasta el día de hoy el hecho de que no hayamos tenido ningún accidente, ningún percance, aún ni una llanta ponchada en esos viajes tan largos, yo lo atribuyo solamente a la oración de los muchos hermanos y hermanas que están orando por nosotros. ¿Cuántos peligros existen? Muchísimos. Dentro aquí también del país viajamos muchísimo junto con mi familia. Hacemos viajes muy largos, a veces viajamos de madrugada. Nos ha tocado viajar por lugares muy solos, que realmente no vemos un auto en 20 minutos, media hora en carretera. Lugares peligrosos, por necesidad tenemos que circundarlos. Y hasta el día de hoy, yo estoy seguro que la oración de personas que a veces quizás no sepa quiénes son, aunque algunos sí los tengo en mente y muchos que me escuchan ahorita sabrán de quiénes me refiero, sé que están orando por nosotros. Hermanos, aquí, siempre que salimos de viaje, mandamos cargas de oración y yo voy confiado sabiendo que Dios responde la oración. Y eso produce un grande descanso en mi vida, un grande descanso sabiendo que no duerme el que cuida al remanente, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vuelvo a mi tema. Es muy importante que tú ores por los tuyos, por tu vida, por tu necesidad, por tus aflicciones. Siempre que el ser humano desecha la oración de su vida, está desechando una de las herramientas más poderosas que tiene a su alcance para poder ayudarse a sí mismo incluso, porque Dios quiere llevarnos a todo ello. Vamos a volver a ver el texto que leímos al comienzo. Juan 9, versículo 31. Tú platicas con personas cristianas, te pueden contar muchas anécdotas respecto a la oración y cómo Dios responde a la necesidad. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Muy importante, si nosotros leemos este texto y lo aislamos, o sea, sacamos el texto de la Biblia y lo ponemos únicamente como una enseñanza, vamos a llegar a una conclusión errónea. Vamos a pensar, por ejemplo, pues si tú eres una persona que está en pecado, no puedes orar porque Dios no te va a escuchar. Y solamente cuando alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, solamente a ese oye. Una regla de interpretación de la Biblia es que tenemos que comprender quién habla, en qué contexto habla, a quién habla y también por qué está hablando. En este caso, la persona que habla es un hombre que había sido ciego, no es una persona cristiana. No es el Señor Jesucristo tampoco. Cuando extraemos textos de la Biblia, sin ponerlos en su debido contexto, podemos llegar a conclusiones totalmente erróneas. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 11:19. Si leemos este texto en Mateo 11:19, podemos llegar a una conclusión totalmente equivocada. Podemos llegar a pensar que Jesucristo era un comedor, un comilón y un bebedor, porque así dice este texto aquí. Mateo 11, verso 19, dice la Escritura, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si leemos el texto solo, no, pues Jesucristo era un comilón y un bebedor. No es cierto. ¿Quién está diciendo esto? Bueno, los fariseos, la gente que murmuraba de Cristo, que no estaban de acuerdo con él. Vamos a leer otro, Eclesiastés 2, verso 24. Una conclusión errónea. No hay cosa mejor para el hombre, dice este texto, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Si leemos este texto, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues lo mejor es que el hombre coma y beba y se alegre en su trabajo, ¿no? Y muchos van a sentir, no, pues estoy bien, yo trabajo y como y bebo y es toda mi vida, Dios no le hago caso. Pero ¿quién está hablando esto? Salomón. En una etapa de su vida en la que él mismo dice que la sabiduría se había alejado de él. Una etapa en la vida de Salomón en la que él se alejó de Dios, en la que él empezó a volver su corazón a sus propias mujeres, empezó a volverse a la idolatría, y en medio de toda esta, podemos llamarle debacle espiritual en su vida, es que le empieza a hablar estas cosas. Por eso el libro de Eclesiastés a veces es difícil de comprender. Algunos lo leen y dicen, bueno, ¿por qué dice en la Biblia, no hay hombre en la tierra justo que nunca peque y siempre haga el bien? Pues a mí me dicen que sí hay. Bueno, ¿quién está hablando?
¿sí? Salomón, una persona que en un momento de su vida estaba en una debacle espiritual. Él mismo lo dice en su propio libro. ¿Ok? Entonces, esto solamente sirve para ilustrar un punto muy importante. Cuando usted lea la Escritura, no saque los textos aislados, léalos en su contexto, pero también no es cierto en otro sentido. Vamos a mirar 5 puntos en los cuales sí es cierto que Dios no oye a los pecadores. Número 1, o inciso A. El primer punto es el siguiente: Dios no escucha la oración fría y formal del hombre malo. Podríamos llamarle el malo, podríamos decir el pecador, el inconverso. ¿A qué me refiero con esto? Es la oración de la persona que vive lejos de Dios, que no toma en cuenta a Dios, pero que quiere usar la oración como un amuleto. Hay personas que a veces cuelgan un rosario en su espejo, ponen una estampa de un ídolo, cargan una Biblia en su auto, pero no lo hacen como un acto de devoción a Dios, lo hacen como una forma de un amuleto. O sea, piensan que eso los va a proteger, ¿verdad? Ponen una oración en la defensa de su coche, escriben un texto bíblico y lo cargan en su bolsa y creen que de alguna manera Dios los va a proteger por eso. Bueno, es la oración fría y formal. Repito una oración porque espero recibir un beneficio de ello. Vamos a leer Proverbios 15:29. Proverbios 15:29, dice la Escritura en este texto: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Cuál es el contexto? La oración. Dios no escucha la oración del impío. ¿En qué aspecto? Está hablando de la persona que usa la oración como un amuleto, ¿sí? Tenga mucho cuidado. Hay personas que a veces hacen prácticas que parecen como hasta de brujería, ¿no? Abren la Biblia en el Salmo 91 en su casa de una manera ritual, o llegan a pensar que su casa está protegida por la Biblia porque está abierta en un salmo. Es ese tipo de cosas. ¿Hay algo de malo en que alguien haga eso? No, pero usted le atribuye poderes a ese acto, ¿verdad? Que tengo la Biblia abierta, a que la llevo en el coche, a que la cargo en, no sé, en mi bolsa. O sea, la Biblia no lo va a proteger, el que lo protege es Dios en todo caso. Pero hay personas que a veces sí llegan a pensar en eso. Y hay gente que a veces, una ocasión le pregunté a una persona por qué había colgado un texto, y le pregunté por qué era una persona que vivió una vida bastante abominable a Dios, pero tenía un texto bíblico en su sala. Y la respuesta no podía dejar menos, dijo: es que realmente yo creo que Dios guarda mi hogar con este texto. O sea, él realmente colgó el texto no porque quisiera buscar a Dios ni porque lo quisiera agradar, lo hacía porque quería ser protegido por Dios solamente. Bueno, ese es el tipo de oración que Dios no escucha. Número 2, también es verdad que Dios no escucha la oración de los pecadores en otro aspecto. Dios tampoco escucha la oración de quien permanece viviendo en sus pecados. Es muy importante. A esto se refería, pienso yo, este hombre ciego que había sido sanado cuando él dijo: sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿sí? Vamos a leer Proverbios 28, versículo 9. Dice la Escritura: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquí nos añade algo más la Escritura: el que aparta su oído para no oír la ley. Recuerde que en el contexto de la Biblia, la palabra escuchar significa hacer. Cuando dice oír, la Biblia no se refiere a lo que estamos haciendo hoy solamente. Usted está sentado escuchando. Está bien, pero en el contexto bíblico, la cultura hebrea es muy diferente a la nuestra. Y ellos son más enfocados en los hechos, más que en las palabras. Entonces, cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Dios oye la oración, significa que Dios contestó la oración. No significa que le escuchó y dijo: bueno, pues ya llegó, como cuando metes un documento a una dependencia de gobierno y luego le damos respuesta. No, en la cultura hebrea oír significa hacer. Entonces, cuando dice el texto: el que aparta su oído para no oír la ley, quiere decir el que no quiere guardar la ley de Dios. La palabra que vive abiertamente en una desobediencia franca, en rebeldía abierta a Dios, ¿qué dice? Su oración también es abominable. O sea, no solamente Dios no la oye, además le resulta una ofensa que la persona esté orando. ¿Por qué? Porque está usando a Dios como un amuleto. Piensa que puede manipular a Dios, piensa que una oración
puede hacer que Dios cambie su manera de pensar o lo trate a él como si no fuera una persona que está viviendo en una rebeldía completamente abierta y directa. Siguiente punto. ¿En qué otro caso también es cierto el hecho de que Dios no escucha la oración? Hay otra regla en la Biblia, tampoco escucha la oración de quien no perdona. Es otra regla que la Biblia nos deja mirar en la Escritura. ¿Por qué? Porque el no perdonar es un sinónimo del rencor, amargura, odio, o llámele usted hasta dónde haya escalado ya ese pecado. La amargura es uno de los pecados más destructivos que pueden llegar a la vida del ser humano, y cuando alguien decide no perdonar a su prójimo, automáticamente la puerta del cielo se cierra para que su oración no sea escuchada. Vamos a leer Marcos 11, Marcos capítulo 11. Estas son palabras del Señor Jesucristo y está enseñando a orar precisamente a los discípulos. Dice lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad. Fíjense, como que el Señor sabe que cuando queremos inclinar nuestro corazón a Dios, nos vamos a empezar a acordar de las cosas sensibles de nuestra vida. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y curiosamente esa es la hora en que más te acuerdas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a quererte guiar. Dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Una regla muy importante. ¿Podrá una persona que tiene un rencor, amargura, un mal pensamiento hacia otro dirigir o llevar su oración hasta Dios? Él te está diciendo, no lo hagas. Es más, hay otro texto, no lo vamos a leer, está en Mateo 5, cuando dice, si cuando vas a ofrecer tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda y ve, arréglate con tu prójimo y luego regresa y ofrece tu ofrenda. Es el orden correcto. O sea, ¿qué está diciendo Dios? No te atrevas a buscar el rostro de Dios cuando tú sabes que estás guardando en tu corazón odio, rencor o amargura, porque tu oración va a ser algo hueco, no va a llegar al techo, te van a escuchar las paredes, pero la oración no va a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a ver primeramente el corazón de quien está dando y quien está ofreciendo esta oración. Y vamos a ver el último punto. ¿En qué otro caso es real? Por eso es muy importante que usted, antes de buscar a Dios y venir a Cristo, pueda arreglar en su vida este tipo de cosas que son tan importantes y que tanto daño acarrean en la vida, en las familias. Número 4, tampoco escucha la oración de sus hijos, hablando ya de los que son cristianos, cuando estos pecan voluntariamente y deciden mantener su pecado. Muy importante. Hoy hay teologías o doctrinas donde se predica que el cristiano, por el simple hecho de que un día confesó seguir a Cristo o creer en Cristo, pues ya tiene como un pase directo al cielo. Pero debe usted de mirar en la Biblia que hubo muchas ocasiones en las que el Señor no escuchó a su pueblo cuando ellos vivían abiertamente en pecado. Dios, dice la Biblia, incluso que Dios dio la espalda a su pueblo porque ellos decidieron vivir abiertamente pecando en contra de Dios. No era un pecado ocasional, no era un pecado que pequé y me siento mal y me voy a arrepentir a buscar el rostro de Dios. No. Era cuando la persona, conociendo la palabra de Dios, decidía voluntariamente pecar y además mantenerse pecando. ¿Dónde podemos ver esto? Salmo 66, versículo 18. El propio David en este texto nos dice lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David conocía perfectamente el carácter de Dios y él dice lo siguiente: si en mi corazón, aquí ni siquiera está hablando a él de llevarlo a la práctica, está hablando de la intención del corazón. Dios, que puede ver el corazón, sabe si alguien lo está buscando de una manera correcta, si realmente lo está haciendo adecuadamente, si lo hace de corazón o lo hace únicamente por otra razón muy distinta a la que debiera haber. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice? El Señor no me habría escuchado. Esta puede ser una de las razones por las cuales muchos a veces quieren orar
Sus oraciones simplemente no son escuchadas. ¿Por qué? Porque dentro de ellos realmente su intención no es obedecer a Dios ni dejar sus pecados. Nada más quieren orar como un ritual religioso para decir que oran, pero en su corazón no está el apartarse del mal. Y eso Dios lo puede ver. Yo no puedo verlo, pero Dios sí lo puede ver. Y cuando Él mira que la intención no es agradarlo, no es hacer su voluntad, no podemos engañarlo. En otras palabras, a Dios no podemos torcerle la mano. No podemos decir, bueno, yo ya oré, ya le pedí en su nombre. Hay algunos que incluso dicen que atan, que desatan y lo usan de una manera incorrecta. La Biblia sí habla de atar, de desatar, viene en un contexto, ¿sí? Pero hay quienes viviendo de una manera, como lo podemos ver en este texto, en estas declaraciones, aparte se la viven atando, desatando, echando demonios y a veces todo se vuelve como un circo solamente, porque las personas ni son liberadas, porque no tienen demonio, lo que tienen es un corazón duro y obstinado en seguir en su pecado, no ningún demonio, y ahí están cada semana yendo a que los estén liberando de sus demonios. Ya parece un show, ya parece la receta religiosa, parece el confesionario católico, pero ahora en lugar de irse a confesar, van a que oren por ellos para que les saquen el demonio de amargura, el demonio de adulterio, el demonio de robo, el demonio de lascivia, y esos no son demonios. Son decisiones que la persona toma y que decide hacer voluntariamente en oposición a las leyes que Dios le está dejando. Entonces, cuando una persona vive de esa forma, aun si tiene conocimiento de Dios, aun si es cristiana y ha conocido a Cristo, pero en un momento de su vida decide volverse atrás y permanecer en su pecado, muy importante, permanecer en él, entonces dice la Biblia, Dios no escucha. En el libro del profeta Zacarías, la Biblia les decía a su pueblo, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Y la palabra volveos en el hebreo significa conviértete a Dios y Él va a empezar a escuchar tu oración. Hay personas que a veces dicen, es que para poder arreglar todo lo que está en mi vida voy a necesitar 3 años, 4 años, no importa. Si en tu corazón está el deseo sincero de volverte a Dios, Él puede ver ese deseo sincero. Y Él puede mirar como un arrepentimiento en tu vida, aunque todavía no acabes de hacer todo lo que tienes que arreglar, pero Dios ya miró en tu corazón que lo vas a hacer. Dios ya vio que en tu corazón sí está el hacerlo y Él te va a ayudar. Pero cuando Dios ve que no, también dice, no me puedes engañar. ¿Sí? No puedes hacerlo de esa manera. Él puede mirar antes de que nosotros queramos de alguna forma intentar manipular o engañar a Dios. Esa es otra de las razones por las cuales muchas de las oraciones que se hacen a Dios a veces no llegan a su presencia. Porque como vamos a ver más adelante, Dios está dispuesto a dar. De hecho, a Él le agrada más siempre dar, bendecir. Y solamente cuando es presionado, entonces tiene que ejecutar un juicio, lo cual Él casi siempre quiere no hacer. Pero a veces es forzado a hacerlo. Y por último, quinto punto, también es cierto que Dios no oye al pecador cuando el que está orando es un hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Vamos a leer Lucas 6, 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Este texto nos habla, por ejemplo, de la oración del borracho que ora por su amigo para que ya no sea borracho, ¿verdad? Y él mismo es borracho, pero empieza a orar porque ya le causó problemas en su vida o en su familia, etcétera, ¿verdad? Etcétera. La persona que está viviendo, practicando pecados y que practicando sus propios pecados sin haberse arrepentido quiere orar por otros para que Dios los liberte de sus pecados. Dice, oye, primero, ¿qué no ves de la viga que está? Ora por ti. Primero ora por ti. ¿Y qué dice Cristo? Entonces vas a ver bien y vas a poder ayudar ahora sí a tu hermano a sacar la viga de su ojo. Esa es otra de las razones por las cuales Dios no escucha. Es más, puede ser hasta contraproducente. Hace algunos años, un hombre cuyo
corazón no se había vuelto a Dios, pero se congregaba, pero le gustaba mucho predicar. Le gustaba mucho hablarle a la gente y les predicaba y les decía y los juntaba en su casa, y alguna vez hasta me llamó: hermano, ya tengo aquí gente que quiere escuchar la palabra, ya les prediqué y les dije. Y bueno, yo iba por la necesidad que había en la gente y le decía: pero tú vuélvete a Dios primero, estás mal en tu vida. Había cosas en su vida que él no quería arreglar, cosas marcadas, cosas evidentes que se daba cuenta la gente, pero a él le encantaba predicar. ¿Qué pasó? Le cuento solamente una ocasión de dos que ocurrió. Sí le predicó él a unas personas, y las personas interesadas en la palabra, porque él conocía la palabra de Dios, pues empezaron a reunirse, eran 3 o 4 familias. Y yo empecé a irles a predicar una vez cada semana, pero después empezaron a mirar la vida de este hombre que le estaba predicando y empezaron a percatarse de varias faltas evidentes, pecados públicos que eran evidentes ante los demás. Ellos empezaron a desanimarse. Decían: bueno, si el que nos predicó no puede ser libre de sus propios pecados, ¿cómo espera que nosotros lo seamos? ¿Y qué acabó ocurriendo? En pocas palabras, se fueron desanimando las personas que estaban escuchando la palabra, y al final, por el mal testimonio de este hombre, dejaron de reunirse. Se reunían solamente en una casa, se les iba a compartir, pero ya no quisieron después escuchar. Fue contraproducente que este hombre les predicara. Mejor debió no haberles predicado, porque estas personas que no conocían el evangelio se fueron con una pésima impresión del cristianismo. Es que si yo les decía: es que él no es cristiano. Bueno, yo sé que él no es cristiano porque él vive así, pero entonces ¿por qué nos trajo? Le gusta predicar, pero no le gusta vivir lo que está predicando. Y eso provocó que las personas después ya no quisieran escuchar la palabra. Es triste. ¿Escucharía Dios la oración de este hombre por estas personas? Pues no, porque él no quiso someterse primeramente, no quiso sacar la viga de su ojo para entonces ayudar y sacar la paja de aquellos que lo conocían a él. Tenía buena intención, pues no podría meterme a ver la intención, sería buena o no sería buena. Quizás sinceramente quería él hacer algo bueno, pero no alcanzaba a entender o no quería comprender que su propio mal testimonio iba a acabar haciendo que esas mismas personas se acabaran alejando por mirar lo que él hacía. Entonces, la oración del hipócrita, el que ora en pecado, orando por los pecados de otros, pues Dios no la escucha. Ahí sí Dios no la escucha. ¿Por qué? Saca la paja, y cuando la saques vas a poder ver bien, y ahora sí vas a poder ayudar bien a tu prójimo para que también saca tu viga, dice Cristo, y luego podrás ver y sacarás la paja del ojo de tu hermano. Es el orden correcto, ¿sí? Es el orden correcto. No hay nada de malo en querer ayudar, no hay nada de malo en querer bendecir a otra persona, pero incluso yo conozco personas que cuando les han compartido a otros les han dicho: mira, yo no soy cristiano todavía, estoy buscando a Dios, hay cosas en mi vida, pero te quiero compartir esto, pero no me mires a mí, yo no soy todavía una persona cristiana. Y eso a veces ayuda, ¿sí?, a que las personas entiendan quién les está compartiendo la palabra. Es otra razón. Vamos a ver ahora cuando esta declaración de que Dios no oye a los pecadores no es verdad. Vamos a mirar el primer punto. Y con esto busco estimular a que todos los presentes, si es que no lo hacen, busquen también orar. Bueno, Dios sí oye a los pecadores. De otra manera, no oiría a nadie, porque dice la Biblia que todos los hombres hemos pecado delante de Dios, ¿sí? Romanos 3 dice la Escritura: todos han pecado. Está hablando como género humano, hombres, mujeres, judíos, gentiles, todos. No hay nadie que pueda decir: yo nunca he pecado. De otra forma no necesitaríamos un Salvador. Todos los seres humanos hemos pecado. Entonces, no es cierto que Dios no oye al pecador, porque entonces nunca escucharía jamás Dios a nadie. Y la verdad es que Dios sí ha escuchado la oración de muchas personas, incluso de aquellos. Cuando tú viniste a Cristo, si hoy eres cristiano, antes de venir a Cristo, ¿qué eras? Si no eras cristiano, pues una persona inconversa, ¿verdad? ¿Y cómo Dios te escuchó entonces? Que tuviste que orar a Dios, seguramente oraste a Dios. Yo me acuerdo cuando estaba pocos días antes de mi conversión, pocas semanas, yo oraba a Dios. Y a lo mejor no tenía conciencia de ese texto, ¿verdad? Dios no oye al pecador, pero yo sabía, y algo mismo me impulsaba a buscar a Dios en mi propia vida.
Sentía la necesidad, sentía una urgencia, era algo así como cuando tienes hambre y no estás contento hasta que no comes y te sientes intranquilo y empiezas a buscar y empiezas a ver qué haces, qué consigues, a dónde vas, qué compras y no estás contento hasta que en tu estómago pones algo de alimento. Pues no, algo así se vuelve también la oración. Se vuelve como una necesidad y no te sientes tranquilo hasta que no la sacias. Entonces, Dios sí oye a los pecadores, pero ya vimos en qué contextos no los oye. Vamos a ver cuándo sí lo hace. Bueno, ha escuchado hombres inconversos y ha respondido a su oración, y esto lo podemos ver en la Biblia. Vamos a ver Primera de Reyes 21, versículo 27 al 29. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versos 27 al 29. Leo la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Acab, si usted sabe quién fue Acab, fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, un enemigo a muerte del profeta Elías. Cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué palabras? Eran palabras de juicio que le había dado un profeta precisamente a él. Dice, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Varias cosas importantes de este texto nos dejan ver. Bueno, número uno, ¿por qué si este hombre era un hombre perversísimo? Acab, si usted lee su historia, fue uno de los peores reyes de Israel, como le dije. Quizás solamente Manasés lo superó en grado de maldad. Pero Acab, bueno, su esposa era Jezabel, para que tenga una idea, y este hombre se dejaba manipular por su esposa para hacer lo malo, y cometió asesinatos, hizo vilezas, metió la idolatría al pueblo de Israel, hizo y deshizo todo cuanto quiso. En esta ocasión, Elías va con una palabra de juicio muy dura, de parte de Dios, y cuando Acab escucha la palabra de juicio, tiene temor. Se humilla ante Dios, rasga sus vestidos, pone cilicio, ayuna y duerme en cilicio y anda humillado. Y entonces Dios le habla a Elías, que ya iba de vuelta, ¿sí? Le dice, mira, ¿no has visto cómo Acab se humilló delante de mí? ¿Qué hizo Acab? Pues empezó a orar. Tuvo temor del juicio de Dios. Dice, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Dios dilató el juicio que iba a traer, como lo dijo, y lo pasó a una generación después. Hubo una respuesta a la oración. La pregunta es, ¿por qué Dios lo escuchó? ¿Es que no era mejor que ya viniera el juicio? Se lo merecía además. Ya podemos darnos cuenta ahorita cómo es la oración que Dios escucha, si te percataste. Qué características va teniendo. Era un hombre pecador, impío a más no poder. Y la misma Biblia da cuenta y detalla todas las maldades e iniquidades que hizo. Pero cuando él cambió su actitud ante Dios, y aunque era un hombre que no acostumbraba a orar a Dios, eso estoy seguro, en ese momento Dios es movido no a quitar el juicio, a moverlo, ¿sí? Únicamente. Entonces, en este caso Dios puede escuchar al inconverso para guiarlo al arrepentimiento. ¿Qué quería hacer Dios con eso? Quería mostrarle a Acab una cosa. Acab, si esta es tu actitud, yo puedo empezar a escucharte. Si vienes en esta actitud delante de mí. Si no, olvídalo. ¿Sí? También escucha cuando el pecador ora pidiendo misericordia. Vamos a leer Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, dice la Escritura, en perdonar. Leo una vez más y quiero ver varias cosas de este texto. Número 1, condición, deje el impío su camino. Es muy importante. Todas las promesas que hay en la Biblia, porque yo he mirado que este texto a veces lo leen, pero no lo citan completo, solamente citan la promesa. Vuélvete a Jehová y Él va a tener de él misericordia, Dios va a ser amplio en perdonar, sí es cierto. Pero también es cierto que Él te pide una condición antes. ¿Cuál es la condición? No la podemos dejar de ver. Deje el impío, déjalo. No dice
hazlo cada día, o no dice hazlo cada tercer día, o deja algunos, deja tu camino. En pocas palabras quiere decir, apártate de tus pecados, deja de vivir el estilo de vida que estás viviendo. Deja tu camino, pero no solamente eso, y también debes dejar, ¿qué? Tus pensamientos. La manera de pensar del hombre es lo que lo guía al pecado. Si yo sigo pensando, ¿verdad?, que lo mejor en la vida es vivir la vida en pecado, pues así voy a vivir porque es lo que estoy pensando. Si yo no cambio esa manera de pensar en mí mismo, si no empiezo a buscar a Dios, si no empiezo a dejar que la palabra de Dios reforme y transforme mi manera de pensar, yo voy a seguir pensando siempre igual. Y mientras la manera de pensar en mi ser no cambie, mis actos externos no van a cambiar. Los actos que yo haga en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, no van a cambiar. ¿Por qué? Porque yo sigo convencido de que lo que hago es lo correcto. Por eso Dios nos pide tus pensamientos, ahí está el subrayado. Sí. Deja tu camino, pero también deja tus pensamientos. Si no te arrepientes de esa forma, no hay la promesa, no hay. Sí. En tu trabajo te pagan y cuando te pagan tú firmas un contrato. Y el contrato dice que tú vas a ir a trabajar 5 días por semana, ¿verdad? Si es semana inglesa, y te dan un horario. Si tú incumples el horario o incumples los días de trabajo, te van a pagar solamente la parte que te corresponde a los días que trabajaste. Y aunque tú firmaste por un salario, te van a decir, sí, yo me comprometí a pagarle este salario si usted trabajaba todos los días y todas las horas que usted firmó y convino conmigo. No te puedes quejar, ni puedes llevar tu caso ante conciliación y arbitraje. ¿Por qué? Porque le van a dar la razón a tu patrón. Es que él te está pagando lo que trabajaste. No te puede pagar lo que no trabajaste. Parece muy obvio, ¿verdad? Pero parece que eso obvio no lo aplicamos en el aspecto espiritual. Y llegamos a pensar que Dios de alguna forma va a ser una excepción, no nos va a tratar igual, va a ser más bueno con nosotros. No, está claramente escrito. Por eso la Escritura nos pide que cuando tú oras o cuando tú empiezas a guardar la palabra de Dios, entonces dice, tercer condición, vuélvase a Jehová. Vuélvase significa arrepiéntete, vuelve tu camino a Dios. Cuando el hombre vive lejos de Dios, él vive dándole la espalda a Dios. No quiere oír sus palabras, no quiere saber lo que él piensa, no le interesa lo que él crea de algo, no le interesa a Dios, le está dando la espalda. Es como alguien que le están hablando y se voltea y dice, no te escucho. Bueno, el texto vuelvas a Jehová es muy descriptivo. Voltéate y dale la cara a Cristo. Escucha su palabra, estate atento a lo que Él pide, entiende lo cual es su voluntad para ti. Y ahora sí, cuando te vuelvas, cuando dejes tu camino, cuando dejes tus pensamientos, ahora sí que dice, el cual tendrá de Él misericordia. Sí, así es. Si lo interpretamos de una forma diferente, estamos haciendo trampa, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es como si dijeras, voy a trabajar un día a la semana y mi patrón me va a pagar mi sueldo completo. Te estás engañando tú solo. Eso nunca va a ocurrir. Vas a recibir una consecuencia en lugar de un beneficio. Y es lo que pasa con muchas personas cuando van a Dios. Vienen a una reunión, escuchan la palabra y se imaginan que el hecho de venir, sentarse, escuchar, cantar o estar atentos, lo cual es importante y bueno, piensan que eso va a suplir lo que el resto de la semana hagan. No es así. El domingo solo es el día de recibir instrucción, pero en la semana vamos a llevar a aplicar lo que aprendimos. Nuestra vida debe ser un estilo de vida y no solamente algo para el propio domingo. Y eso es una razón por la cual muchos se desaniman en su búsqueda de Dios. ¿Quieren una religión dominical? ¿Quieren un Dios de domingo solamente, como que Dios solamente está el domingo y los demás días no? Y pues no se puede simplemente, no se puede. Cuando eso llegase a ocurrir, Dios entonces dejaría de ser Dios. Entonces, Dios sí escucha la oración del pecador. ¿Cuándo? Cuando hay una actitud correcta. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo es la oración que el Señor escucha? Lo que hemos visto hasta ahorita lo vamos a ver reflejado. Entonces, no es verdad, porque Dios sí oye a los pecadores, es obvio, si no, no escucharía a nadie, porque ha escuchado a hombres inconversos y ha respondido su oración, y tenemos múltiples ejemplos en la Biblia. Y quizás el más significativo es el de Manasés, el peor rey, eso lo dice la propia Biblia, el peor rey que hubo
en este caso fue en Judá, ¿sí? Y Dios, después de que hizo más mal que todos antes de él, fue casi uno de los últimos reyes, Dios tuvo de él misericordia y parece que este hombre incluso fue salvo. Alcanzó la misericordia de Dios. Así como el ladrón que estaba junto a la cruz de Cristo, el último momento de su vida, alcanzó la misericordia, ¿sí? Número 3, entonces, también escucha cuando el pecador ora pidiendo misericordia. Vamos a ver esto entonces, siguiente punto, ¿cómo es la oración que el Señor escucha? No voy a dar toda una instrucción importante porque nos llevaría mucho tiempo, sería otro tema, pero vamos a mirar cómo es la oración que el Señor escucha. Vamos a leer el Salmo 51, versículo 16 y 17. Esto es un principio general, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿no despreciarás tú, oh Dios? Esto es una verdad que acabamos de ver en el texto cuando oró el rey Acab. Aunque Acab era una persona sumamente impía, sumamente perversa, cuando él tuvo un corazón, como dice la Biblia, contrito. ¿Qué significa la palabra contrito? Usted quizás ha oído la palabra contrición. En el medio católico se usa mucho. Tienes que hacer contrición, ¿verdad? Y la gente le dicen eso y la verdad a veces ni siquiera entiende qué significa. Contrición quiere decir cuando tú reconoces tu responsabilidad en tus actos. Cuando dejas de culpar a tu esposo, a tu esposa, al gobierno, al clima, a todo de lo que ocurre en tu vida y dices, yo hice esto porque yo lo quise hacer. Soy responsable, soy esto, soy ladrón, soy adúltero, soy mentiroso y te pones el nombre que Dios te da. Es un acto de contrición. Y no lo haces porque te vean otros, lo haces delante de Dios. Cuando tu corazón viene en esta condición y además está humillado, ¿cómo? Como Acab lo hizo, tenía temor, sabía que el juicio de Dios venía sobre su vida, sabía que la paga del pecado en su vida se iba a hacer efectiva y él llegó suplicando a Dios. ¿Y qué hizo Dios? No despreció su corazón. No despreció el corazón de Acab con todo y que era un hombre perverso, un hombre pecador. ¿Por qué? Porque si él continuaba con esa actitud, iba a ser guiado finalmente al arrepentimiento. ¿Continuaría Acab? Ya la Biblia no nos dice más, no nos da más detalles, ojalá que sí. Pero a veces el ser humano se dobla y se vuelve contrito cuando hay momentos de angustia. Por ejemplo, ahora que fueron los temblores en la Ciudad de México, hay mucha gente que estaba humillada y contrita en esos días. Ahorita ya pasaron unos meses, algunos todavía tienen el nervio, ¿verdad? Puede volver a temblar y el puro miedo de oír la alarma y cosas así ya los pone mal. Creo que Dios se ha reservado eso. Es cierto, eso puede hacer que mucha gente venga a Dios, pero Él quiere llevarte no a que seas uno que busca a Dios solamente en el tiempo de angustia. Es bueno, pero a Dios lo necesitas en cada momento de tu vida, porque los momentos de angustia llegan en tu vida por una serie de malas decisiones tomadas a lo largo de toda tu vida. Vas tomando una mala decisión y luego otra, y luego otra, y luego otra, y se van juntando las consecuencias y después ves tu vida y dices, ¿qué he hecho con mi vida? Está de cabeza, está hecha a pedazos, está todo destruido. Pues sí, es que ha sido como diciendo, has llenado el saco que traes cargando, lo has llenado de piedras y ahora ya no lo puedes aguantar. Y aunque sean piedras pequeñitas, pesan. Y al paso del tiempo se juntan y después las consecuencias y el peso que acarrea es muy grave. Entonces, como primera condición o como una condición general importante, el corazón contrito y humillado. Si tú vas delante de Dios con mucha dignidad, ¿verdad? Con casi, algunos le quieren hasta exigir a Dios, pues Dios, yo te pido, algunos hasta le quieren ordenar en su ignorancia, como si pudieran ordenar, es que tu palabra dice, yo te ordeno y cuidado, a Dios no lo puedes manipular, no puede hacer que Él haga nada que Él no vaya a hacer, no es su voluntad. Son nuestros pecados los que cierran el oído de Dios a nuestras oraciones. No es la distancia de la tierra al cielo, ni los ángeles, ni los demonios. Nada de eso puede cerrar. La oración es como un pagaré en blanco que el Señor está dispuesto a pagar cuando pedimos correctamente y buscamos hacer su voluntad. Vamos a leer Mateo 6 del 5 al 8 y vamos a ver unas reglas básicas de oración.
Dice la Escritura, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Voy a empezar diciendo lo que no debes hacer. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Primera regla, ¿qué no debes hacer? No busques orar únicamente para que otros te escuchen. Porque si tú buscas orar para que los demás te vean, para que crean que tú oras aunque no oras, esa es tu recompensa, que te vieron que oraste. Ya, eso es todo lo que vas a recibir. De Dios no vas a recibir nada. Ya tienes tu recompensa. En otras palabras, no vas a obtener otra respuesta a esa oración. ¿Por qué? Porque tu intención era que te vieran. Porque tu intención era que dijeran, mira, fulano sí ora, o qué bonito ora. Esa era la intención. Los fariseos en tiempos de Cristo acostumbraban orar en pie, acostumbraban a hacerlo en alta voz y acostumbraban a hacerlo de una forma en que fueran notorios a los demás. No buscaban agradar a Dios, no buscaban la voluntad de Dios, la cual sabían pero no la querían hacer, sino buscaban ser, dice la Biblia, vistos de los hombres. Esa era su finalidad. Es lo que no debes hacer. Versículo 6. ¿Qué tienes que hacer entonces? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una regla importante, busca tener privacidad. Si no puedes obtener privacidad, lo que es la oración en tu vida, la oración personal va a fracasar de una manera estrepitosa. Necesitas privacidad. ¿Por qué? Porque en la privacidad es cuando puedes quitarte la máscara, el disfraz y todo el maquillaje, todo lo que traigas y mostrarte tal como eres ante Dios. Porque no lo puedes engañar. ¿De qué sirve que hagas un show para intentar convencer a otros de que eres algo que no eres o de que no eres algo que sí eres? Pero cuando tú estás a solas y sabes que nadie más te escucha, entonces puedes sincerar tu corazón. Señor, así aquí estoy yo delante de ti y ahora sí puedes abrir tu vida, abrir tu corazón, hablar palabras que realmente salgan de tu corazón. Y no palabras que otros busquen oír o que aprendiste o que escuchaste, porque nadie vas a buscar impresionar ahí, estás a solas. Pero si la oración solamente es en otros grupos o con otras personas y nunca hay una oración a solas, no puedes entonces dirigirte al Padre. ¿Y qué dice la Escritura? Una promesa. Tu Padre que está en secreto, cuando oras, obviamente, ya Jesús dio antes y va a dar después alguna instrucción también respecto a la oración. Él te va a recompensar en público. Lo que los demás no vieron que hiciste, aunque no lo vieron, van a ver el resultado, la bendición que Dios va a otorgar en respuesta a su oración. Versículo 7, otra instrucción importante. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Repeticiones, oraciones de memoria, oraciones escritas, rezos y todo eso están terminantemente prohibidos porque es un insulto. Cuando tu hijo te pide de comer, te dice, dame de comer por favor, dame de comer por favor, dame de comer por favor, dame. ¿Cómo te sentirías tú si tu hijo te está pidiendo eso 3, 4, 5 veces? Oye, ya te escuché, permíteme preparar, dame de comer por favor. Ya, o sea, llega a ser hasta un insulto. Entonces está rezando, ¿verdad? Repeticiones. Es cuando oigo los rezos, no es tener compasión o digo, ¿qué pensará Dios? La persona piensa que por estar repitiendo, dando, o sea, es como una forma de brujería, es como una invocación. Voy a decir las palabras mágicas para que ocurra quién sabe qué y Dios va a hacer no sé qué porque yo dije las palabras mágicas. O sea, Dios no lo puedes manipular. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Una oración, sí. Jesús la dijo, sí, pero es un patrón de oración. No es una, él acaba de decir, no uses repetición y luego te va a decir que repitas todo. No, es un patrón de oración, una manera en cómo debes orar, los puntos trascendentales e importantes que tu oración debe llevar. Buscar la voluntad de Dios, buscar los intereses de Dios primero, luego los tuyos. Ya que oraste, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Luego sí, el pan nuestro de cada día. Ya después tus necesidades, primero lo de Dios.
Tienes que aprender a poner a Dios en primer lugar antes que a ti. De otra forma, tu oración está al revés. Estás haciendo mal, está incorrecta, estás entendiendo mal las cosas. Entonces, ¿qué dice? No uséis vanas repeticiones. No uses oraciones que escuchaste. Ay, es que me gusta mucho cómo ora el hermano fulano y voy a orar así. Usa tus palabras. La mejor oración es la que nace de tu corazón. No importa si no eres una persona letrada, estudiada, que no sepas hablar, no importa. Me acuerdo que este mismo hombre que predicaba a los ateos, un día habló con uno y le dijo, pues yo soy ateo, a mí no hable de Dios. Era un ruso, 1948. Y le dijo, entonces, ¿por qué ora usted a solas? Aquel hombre se sintió como descubierto, como reacciona un niño cuando le dicen que se robó algo y se lo acaba de robar. Abrió los ojos y dijo, ¿cómo sabe que oro? Dice, porque todos lo hacen en la necesidad. Y el hombre que era ateo inclinó su rostro y dijo, cuando estábamos en la guerra y estábamos rodeados por los nazis, no sabíamos orar, pero todos, siendo ateos, estábamos orando. Y solamente decíamos Dios y espíritu maternal, era todo lo que podían decir, no sabían qué decir. Pero todos orábamos cuando nos veíamos que la muerte estaba cerca de nosotros. Y yo pienso que esa oración Dios la escuchó, aunque no entendieran. ¿Por qué? Porque era una oración que nacía de una necesidad grande, de una necesidad de muerte en ese momento. Y yo pienso que Dios escuchó esas oraciones. Entonces, usa tus palabras. A veces hay personas que vienen a contarme cosas increíblemente complicadas y a veces las escucho y yo mismo me atormento. ¿Qué le voy a decir a esta persona? O sea, es complicadísima su situación. Yo les digo a veces, y ya se lo contó a Dios, me dice, es que no sé cómo orar. Y bueno, todo lo que me dijo a mí, vaya y dígaselo a Dios ahora. ¿Sí? Eso es orar. Y me lo cuentan y lloran y se limpian las lágrimas. Digo, exactamente así, vaya y dígaselo a Dios. Yo le puedo dar un consejo, mire la Biblia eso, pero yo no conozco la respuesta completa. Soy un hombre igual que usted, lleno de necesidades, lleno de aflicciones también. Y aunque pido que Dios me pueda ayudar, a veces me siento tan incapaz, tan sobrepasado, tan pequeño para la labor. Cuéntele a Dios, voy a orar por usted, eso sí puedo hacer. Y curiosamente, cuando la gente va y ora a Dios, o muchas veces cuando oran a Cristo, muchas personas después de un mensaje, eso es casi algo ya continuo, me dicen, hermano, tenía una pregunta, tenía varias necesidades, pero en la predicación todo se me respondió. Pareciera que le hubiera dado mis preguntas y que usted los hubiera anotado y me hubiera dado la respuesta en cada cosa que dijo en el estudio. Le digo, no soy yo. Si tú oraste a Dios pidiendo una respuesta, Dios te contestó a través de lo que se compartió en la palabra. Pero fue Dios. ¿Sí? Por eso es importante que usted ore. Por eso es importante que en su necesidad no se vuelva dependiente de los hombres. Sí está bien, a veces requerimos compartir, a veces requerimos hablar, a veces requerimos abrir el corazón y buscar un consejo más claro. Cuando ya oramos a Dios, fuimos a la Escritura y aún no entendemos bien qué hacer. Pero no se vuelva dependiente. El pastorado no es el diván psicológico, no es escuchar y escuchar. El pastor no te va a dar la respuesta, te la va a dar Dios, si es que te la da Él a través del pastor. Pero el pastor es un hombre igual que tú y también necesita a Dios. Por eso ora, pídele a Dios aún por ese hombre para que Dios lo pueda utilizar. Solo somos herramientas en sus manos. El poder y la sabiduría le pertenecen a Dios solamente. Por eso tú tienes que orar, aprender a buscar a Dios, aprender a ir a Él en tu necesidad y no estar buscando la ayuda externa cuando tienes a quién. Un hombre decía que el Papa tenía un teléfono, o tiene un teléfono en su escritorio, un teléfono blanco, porque cuando llamaban casi siempre estaba ocupado o descolgado, porque también el pobre hombre de seguro de estar atiborrado a tanta gente que lo llama. Decían, pues qué bueno que Dios nunca tiene el teléfono descolgado. El teléfono del cielo siempre está dispuesto a ser contestado por Dios y a escuchar tu oración si oras de la manera correcta. Versículo 8 de Mateo 6. ¿Qué más dice la Escritura? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ahórrate, ¿verdad? Padre sempiterno, todopoderoso y grandísimo Señor, cuya gloria es inmarcesible. ¿Qué estás diciendo? A lo mejor no entiendes, es que me gustó mucho cómo se oye.
No, mira, ya sabe que tiene necesidad. Ahórrate el discurso mareador, como dicen por ahí, ¿no? A Dios no lo vas a engañar. Señor, tengo necesidad de esto. Necesito esto en mi vida, mi familia, mi hijo, mi matrimonio, estoy enfermo. Ve con tu necesidad. Él ya sabe a qué vas. Pero si ya sabe a qué voy, entonces ¿para qué hablo? La humildad, muy importante. ¿Sí? Dios sabe todo, ¿verdad? Sí. Sabe mi necesidad, sí. ¿Y por qué no la responde? Porque tú no quieres ir a Él. ¿Quieres resolverla por tus medios o quieres usar a Dios como un amuleto? ¿Por qué cree usted que la gente recurre a la brujería y no a Dios? Porque con la brujería no hay compromisos. Porque en la brujería no se requiere santidad. Porque en la brujería tú llevas el control de las cosas. Pagas y te hacen creer que recibes el control. Realmente tú eres controlado. Pero tú crees que llevas el control y es más sencillo, ¿verdad? Pago para que me hagan este trabajo, para que me vaya bien, para que mi matrimonio sea bueno, para que mi negocio prospere. No es así, tú no puedes manipular eso. Y si crees que lo vas a manipular, estás en un grave error. La sangre de una oveja y la sangre de un cerdo son semejantes. Sin embargo, la sangre del cerdo no podía ser ofrecida a Dios en holocausto. ¿Por qué? Son sangre, en razón de su procedencia. Ofrecer la sangre de un cerdo era una abominación. Es lo mismo, es la forma por la cual el hombre inconverso, la oración del hombre inconverso puede ser elocuente, puede ser buena, puede ser bonito y sin embargo Dios no la va a aceptar. ¿Por qué? Por el corazón de donde procede. Pero la oración está bien, sí, la oración está bien, pero Dios no la va a escuchar, porque el corazón de la persona de donde está saliendo es un corazón que está sucio, un corazón inmundo, un corazón que ni siquiera quiere volverse a Dios. Quiere que Dios solamente le sirva a sus propósitos. Como muchas veces lo he dicho, algunos ven a Dios como un escalón para poder alcanzar lo que no pueden alcanzar solamente. Y quieren usar a Dios como escalón y subirse para, ahora sí puedo alcanzar lo que quería. Y así están viendo a Dios, como un medio para conseguir sus propios metas. Y eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. La rebeldía ante el gobierno suprime los derechos de petición. ¿Sabías eso? Tú tienes derecho a pedir al gobierno muchas cosas, pero si te pones en una rebeldía, no puedes. Imagínese una ciudad que por rebeldía está sitiada por el ejército del gobierno. ¿Puede esa ciudad, después de ser sitiada, decir, tenemos escasez de alimentos y medicinas, súplenos alimento y medicina? Cuando no tiene ninguna intención de rendirse, pues no, el gobierno nunca les va a dar nada, ¿verdad? ¿Cómo va a poder Dios responder tu oración cuando estás en rebeldía abierta contra Él? Es ilógico, ni los hombres hacen eso. ¿Qué espera Dios? Un acta de rendición primero. Vuélvete a mí. Y si Dios llega a contestar a veces la oración como Acab, hay gente que ha dicho, ¿verdad? Se confunden, dicen, es que yo una vez oré a Dios y sí me contestó. Bueno, te contestó porque es bueno y porque buscaba ver si eso, si con cuerdas de amor te puede atraer para que tu corazón pienses, oye, mira, yo cómo he sido con Dios y Dios me respondió. Y quizás eso ablande tu corazón para volverte a Él, pero no. Lejos de eso, muchos se endurecen más todavía y dicen, no, pues Dios está conmigo porque yo dije esto, pedí aquello y me respondió. Espérate, Dios quiere ser bueno contigo solamente. Son excepciones a la regla, pero no es la regla eso. Dios escuchó una cosa por tu necesidad, pero no porque fuera alguien que se agradara de tu propia vida. Mi amado amigo, entonces, les exhorto para que puedan buscar a Dios siempre en su necesidad, a que no retraigan su mano y su pie de buscar la cámara de oración, de buscar el hablar a Dios a solas. Es una de las mejores cosas que en tu vida puedes hacer. Un compositor muy famoso de música, Joseph Haydn, quizás usted ha escuchado de él, se reunía con otros músicos y con gente importante de su tiempo y le decían que empezaron a contar qué hacían ellos cuando se sentían muy afligidos o desesperados. Uno decía, pues yo me tomo un vaso de vino. Otro decía, pues yo salgo a ver la puesta del sol o salgo a respirar aire puro. Y Haydn decía, yo busco estar un momento de oración con Dios. Algo que quizá pocos saben, varios de los músicos
famosos de la historia eran hombres que su música fue casi enteramente dedicada a Dios, como Juan Sebastián Bach, por ejemplo. Gran parte de su música es música sacra, música que fue hecha para adorar a Dios. Algunas de las obras más famosas de estos hombres fueron el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Juan, musicalizados, todas las palabras se cantaban como una ópera. Y específicamente el Evangelio de San Juan es considerada una de las piezas más hermosas creadas en toda la historia. La creó un hombre cristiano y su función o su objetivo de este hombre era contar el Evangelio a la gente de la forma como ellos lo hacían, usando el talento que Dios les dio. ¿Por qué hacían eso? Porque sabían que Dios responde a la oración. Entonces, concluyo diciendo lo siguiente: es cierto que Dios de manera general no escucha la oración del pecador, no la oye, pero también es cierto que cuando el hombre está dispuesto a conocer, a buscar a Dios, a volverse a Él, a caminar en sus caminos, Dios sí escucha la oración. ¿Por qué? Porque esas oraciones van a ser encaminadas al arrepentimiento, a la fe, al perdón de tus pecados, lo cual Dios quiere y está dispuesto a traer esa bendición en tu propia vida en cada momento. No olvides que Dios está dispuesto, no olvides que el Señor quiere, no olvides que el Señor te creó para ello. Y la única forma real en la que a veces puedes encontrar paz, cuando todo a tu alrededor parece que se pone de cabeza, es cuando usas tiempo para orar delante de Dios. Cuando sinceras tu corazón, cuando lo abres como un niño que llega con necesidad, ¿verdad? Quizás recuerdan la imagen de un hijo que se cae, que se golpea. ¿Qué es lo primero que hace? Corre a los brazos de su mamá o de su papá y va llorando y sabe que va a encontrar consuelo, y sabe que va a encontrar un abrazo, y sabe que va a encontrar una caricia, y sabe que va a encontrar algo para su herida. Corre rápidamente, es hasta un instinto. Dice la Biblia: si no fuereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Pero ¿cuántos a veces en su vida ven su vida marcada por el pecado y en lugar de correr a Dios, van a correr al psicólogo, al alcohol, a la droga, al brujo, al hechicero, al terapeuta, y van al radio a buscar cómo solucionar su problema lejos de Cristo? Ya no hagas eso. Ven a Dios. Tienes necesidad en tu vida, tienes necesidad en tu matrimonio, tienes necesidad en tu vida económica, estás lleno de problemas. Ven a Dios, cuenta a Él tu necesidad y permite que realmente puedas encontrar paz. No encuentras la razón por la cual vives en esta vida. Hay un vacío existencial en tu corazón, no te sientes feliz, ni aunque las cosas van medianamente bien en tu vida. Ven a Cristo, solamente en Él vas a poder encontrar la razón por la cual estás y por la cual debes de vivir. Y mientras no halles esa razón en tu vida, como decía aquel hombre Blas Pascal, que encontró las leyes de los gases y leyes diversas, ¿verdad?, que hoy se enseña todavía en las secundarias, él dijo lo siguiente: el corazón del hombre tiene un vacío que tiene la forma de Dios, dando a entender que solamente cuando el hombre viene a Cristo es cuando puede ser enteramente llenado aquello que él necesita tener en su propia vida. Te invito a que cerremos nuestros ojos, por favor, que meditemos y, ¿por qué no?, aunque ores tú a Dios. Las necesidades que tenemos en esta vida son muchas. Y yo creo que mientras estemos vivos, nunca dejaremos de tener necesidad. Nunca. El día que digas ya no tengo necesidad, quizás es porque estás muerto. Pero en esta vida, aun cuando caminas con Dios, aun si estás buscando la gracia de Cristo en tu corazón, necesitas más de Cristo todavía. Necesitas comprender su voluntad. Necesitas su gracia para no desviarte. Necesitas su dirección para guiar a los tuyos a ese camino también. No podemos pensar de ninguna forma que podemos vivir una vida sin Dios, porque en el momento que lleguemos a concebir esa idea en nuestro corazón, estamos automáticamente destruyendo nuestra propia existencia, la razón por la cual fuimos creados. Dios te creó para tener comunión contigo. Y sabes,
Él quiere tener esa comunión contigo por la eternidad, no solamente aquí. Preparar tu vida para la eternidad. Pero para poder llegar a ese lugar, para poder estar ahí, también es importante que hagamos lo que Dios espera de nosotros. Y estás aquí porque hay un propósito para tu vida, ¿lo sabes? No eres producto de un accidente cósmico, no eres producto de una reacción química, ni vienes ni evolucionaste de los animales o de las bestias. No, Dios te creó conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Eres un ser espiritual. Eres un ser que tiene un alma y que tienes un anhelo por Dios en tu corazón. Y si nunca has tenido ese anhelo o no lo has saciado, esa es una de las razones por las cuales a veces el mundo roba el corazón y te vuelve en contra de Dios. Pero hay un amigo que siempre tendrá un oído dispuesto a escuchar. Hay un Dios en los cielos cuyo teléfono siempre está dispuesto a ser contestado cuando tú descuelgas la línea con un corazón contrito, humillado, con un corazón dispuesto a preguntar: Señor, enséñame tu voluntad. Señor, muéstrame qué estoy haciendo mal o qué estoy haciendo bien, para quitar lo que es incorrecto y para proseguir en lo que es correcto también. Esta vida estamos llenos de aflicciones y dolores, enfermedades, muertes de seres queridos, malas noticias. El pecado que nos rodea por todos lados nos llena de incertidumbre. ¿Qué va a ser de nuestra vida? Si añadimos a eso además la amenaza siempre presente de un desastre natural, de una enfermedad no esperada, de una noticia que no teníamos en mente recibir y de repente llega a nuestra vida y pone todo de cabeza. Todos nuestros planes se van para abajo en un instante. Y a veces llegamos a pensar: ¿qué es esta vida? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Sabes? Solamente en el Señor puedes encontrar la respuesta para esas preguntas complicadas que cada uno tenemos en nuestra vida. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vive débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá
tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando su bondad. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Y así es. Esto prueba se mostró. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció. Esto hizo por ti el Señor. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno, esperando en su bondad. Vive el hombre desprovisto. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Señor Jesús quiere que nuestras vidas puedan ponerse al lado de Él. Nuestro corazón se abra para abrirlo y mostrar nuestra petición, para que nuestra necesidad sea llevada a Él y no ante los hombres en primer lugar. Él es el que tiene las respuestas, el poder, la sabiduría. Él es el que sabe la salida real a tu necesidad. Él es quien tiene el poder para liberarte del pecado, para darte su salvación, para cambiar tu corazón y que puedas caminar con Él como uno mismo. Él quiere que esto ocurra y que tu vida y tu corazón puedan estar cerca de Él.
¿Cuántas cosas podrían haberse solucionado con la sabiduría y la gracia de Dios si en lugar de tomar nuestra decisión hubiéramos consultado antes al Señor? Si hubiéramos buscado su sabiduría y su dirección, cuántos errores, cuántos pecados, cuántas malas decisiones se podrían haber evitado. Si no lo has hecho, es momento de volver a ello. Si lo estás haciendo, permanece y continúa en ello, porque hallarás buen camino a tu necesidad. Ven a las cámaras reales y adora en presencia del Rey. Ven a las cámaras reales y su gloria nos mostrará. Ven delante de su trono y exalta el nombre del Rey. Ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. Ven delante de su trono y exalta el nombre del Rey. Ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. ¿Escuchas la voz de Dios que te llama ahí a su presencia? Ora en presencia del Rey. Su Espíritu que te llama a Él. A las cámaras reales y sin gloria nos mostrará. Ven delante de su trono y exalta el nombre del Rey. Ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. So, ven delante de su trono. Ven delante de su trono y exalta el nombre del Rey. Ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. Dice su palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Me atrajo en sus cámaras, se me metió el Rey. Me atrajo en sus cámaras, él me metió. Yo quiero consumirme para Él y ahora yo quiero vivir solo por Él y ahora yo
consumirme para Él, y ahora yo vivo por Él. El Rey me atrajo, en sus cámaras Él me metió. El Rey me atrajo, en sus cámaras Él me metió. Y ahora yo quiero consumirme para Él, y ahora yo quiero vivir solo por Él, y ahora yo quiero consumirme para Él, y ahora yo vivo por Él, y ahora yo quiero consumirme para Él, y ahora yo quiero vivir solo por Él, y ahora yo quiero consumirme para Él, y ahora yo vivo por Él, y ahora yo vivo por Él, y ahora yo quiero consumirme para Él, y ahora yo quiero vivir solo por Él, y ahora yo quiero consumirme para Él, y ahora yo vivo por Él, y ahora yo vivo por Él. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Qué es lo que necesitas que el Señor haga por ti? Ven a audiencia delante de Él. Sus puertas no están cerradas si tu corazón es contrito y humillado. Su oído no se ha cerrado para oír. Su mano no se ha cortado para salvar. Son solamente nuestros pecados los que pueden hacer separación entre Él y nosotros. Es solamente la rebeldía, la obstinación y el engaño lo que pueden separarnos de su preciosa presencia. No te quedes sin Él. Es la única parte que conservarás aún después de esta vida, pues todo lo demás aquí lo has de dejar, pero su presencia y su amor pueden partir para siempre contigo si tú pones en Él tu confianza y tu caminar. No sabes cómo hacerlo, no sabes cómo dirigirte. Solo abre tu corazón como alguien que sabes que es misericordioso, que busca escucharte y que está dispuesto a responder a tu necesidad. No lo desprecies. Él siempre está dispuesto. Busca las mejores horas para Él. Busca cuando tu mente está fresca, cuando tu corazón está dispuesto. Y créeme que Él no te va a defraudar. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice que Él quiere bendecir y que ha dado a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y el que no la tiene es porque no la ha pedido, porque no la ha querido, porque no la ha buscado. Pero la verdad es que nuestro Dios está dispuesto a bendecir y a dar. Padre, te damos muchas gracias, que tú nos muestras que el camino correcto es hacia ti, Señor. No es la religión, no es el ritual, no es la forma, Señor, no son las palabrerías, no son las formas. Es el corazón sediento, es el corazón que busca en ti la salida y busca en ti la sabiduría, el que encontrará esa respuesta siempre. Yo te pido, Señor, que inclines el corazón de cada uno a buscar tu presencia, Señor, a buscar, Señor amado, tu corazón, sabiendo que eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos lleva de la mano a cada una de estas cosas. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, bendice a cada uno, cada familia, cada matrimonio, Señor, cada ser que está aquí en este lugar, Padre. Tu Espíritu Santo le guía, tu presencia a esa cámara en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.
Despedimos de esta forma la reunión y la señal también vía internet. Aquellos que nos sintonizan en Estados Unidos, los diversos grupos, Dios los bendiga a todos, que Dios les guarde. Con el favor de Dios, la próxima semana a las 11 de la mañana. La próxima semana cambia el horario, no lo recuerden también, no lo olviden. La próxima semana se adelanta 1 hora el reloj, por lo que tendremos 1 hora menos de sueño para que el sábado en la noche pueda adelantar su reloj y pueda despertar con el horario nuevo. También aquí en México, los grupos diversos que nos sintonizan, que Dios los bendiga igualmente. Lo esperamos la próxima semana. Y aquí en la congregación de Tasqueña, Ciudad de México, Dios los bendiga también a todos. Que Dios les guarde y ojalá que puedan buscar la presencia, el rostro de Dios. Él va a estar ahí dispuesto para escuchar sus necesidades. Dios les guarde a todos. Que tengan muy buena tarde. Dios les bendiga.